Hay algo que me marcó mucho, que me enseñó mi pastor, y es que el hombre que se arrodilla ante Dios nunca se levanta igual. Cada vez que te arrodilles delante de Dios no te levantarás igual. Verdad número 2. Jesús, te entrego mis deseos. Porque todos tenemos deseos. Y seguramente tienes deseos de muchas cosas. Buenas, no tan buenas. Pero hay cosas que estás deseando en tu vida. Hay cosas que quieres lograr. Hay cosas que quieres obtener. Y qué importante es que puedas entregarle a Jesús tus deseos. Es tu deseo de casarte. Quizás es tu deseo de tener hijos. Quizás es tu deseo de tener ese negocio millonario. Quizás es ese deseo de tener un ministerio, de tener cualquier cosa que estés deseando. ¿Qué tienes que entregarle a Dios? Bienvenidos a No es Casualidad, este podcast donde hablamos sobre llamado, propósito y fe. Es un espacio donde tenemos libertad para compartir la palabra de Dios, para hablar de cosas que son importantes para nuestra vida y para crecer en nuestra relación con Dios. Estoy muy feliz de haber escuchado los comentarios y lo que pudieron contarme sobre qué les parecieron los primeros capítulos. Realmente es algo que ha tocado mi corazón y que estoy disfrutando mucho hacer. Así que estuve muy emocionado preparando estos próximos capítulos y todo lo que se viene para este espacio. La pregunta que hacíamos era: ¿qué tienes que entregarle a Dios? Y ese es el tema que quiero compartir esta mañana, esta tarde, donde nos estés viendo. Sabes que hay poder en entregarle a Dios. Y hay muchas cosas que tienes que entregarle. Hay muchas áreas de tu vida, hay muchas situaciones, circunstancias, relaciones que debes entregar a Dios. Yo no sé cuál es tu caso particular, pero estaba leyendo en la Biblia algunas historias y ver cómo Dios le pide a la gente entregar. Y es algo que me impacta mucho. Hay un escritor, se llama Wilbur Rees, que lo estaba leyendo esta semana. Decía esta frase que me impactó. Dice: me gustaría comprar $3 de Dios. Por favor, una cantidad que no sea suficiente para explotar mi alma ni para perturbar mi sueño. Quiero éxtasis, no transformación. Quiero el calor del vientre, no el nuevo nacimiento. Quiero medio kilo de lo eterno en una bolsa de papel. $3 de Dios, por favor. Así vivimos muchos. Quizás queriendo un poco de Dios. Una pequeña bolsa o un pequeño poquito de Dios, lo suficiente como para calmar la conciencia, para no tener que sentirnos tan mal, pero no tanto de Dios que tenga que interferir en nuestros planes. No quiero tanto de Dios que eso interfiera en mis deseos, que eso interfiera en mis decisiones. Queremos un Dios a distancia, que no incomode, que no cuestione, que no pregunte. Queremos un Dios que no exija. Vivimos en la era del yo. ¿Qué son mis necesidades? ¿Qué es lo que yo necesito? ¿Qué es lo que a mí me hace falta? Todo gira alrededor de mis planes, todo gira alrededor de mis sueños, todo gira alrededor de mis expectativas. Y por eso nos sentimos incómodos, porque hay momentos donde Dios empieza a hacer demandas sobre nuestra vida. Y ahí es cuando viene el problema, porque queremos seguir a Jesús, pero mientras no toque nuestra comodidad. Yo le llamo a un Dios en cómodas cuotas, a un Dios en cuotas bajas, como si Jesús fuera un plan de pagos. Pero Dios no puede repartirse en cuotas. Con Dios es a todo o nada. Dios no puede repartirse en cuotas. Con Él es a todo o nada. Mira lo que dice Romanos 12. Hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Fíjense que Pablo está hablando de un sacrificio vivo. Pablo no está hablando de un animal muerto en un altar, sino de presentarte a Dios. Está hablando de ti, entregándote todos los días como un sacrificio que está vivo. Y para hablarte de esto hoy quiero contarte la historia de un hombre que probablemente has escuchado hablar. A mi parecer es el discípulo más conocido, más famoso de Jesús. Él era un pescador rudo, era una persona impulsiva, una persona de carácter, una persona que tenía fortalezas y debilidades. Un hombre que metió la pata 1000 veces. Se contradijo, prometió de más, falló cuando más importaba ser fiel. Pero también fue un hombre que terminó cambiando el mundo a través de Jesús. Esta persona se llamaba Pedro. En la historia de los evangelios y todo el Nuevo Testamento puedes leer mucho sobre Pedro. Y la historia de Pedro en el fondo es una historia de entrega. Es una historia
del poder que hay detrás de entregar a Dios. Quiero traer la historia de Pedro a tu vida para que puedas compararte con su historia. Creo que Pedro es el discípulo con el que yo más me comparo, con el que más encuentro similitudes, parecidos. Y Pedro tuvo que aprender a los golpes, a soltar. Yo le digo 3 cosas, Pedro tuvo que soltar muchas, pero hay 3 cosas que veo en Pedro que tuvo que aprender a soltar y tienes que aprender a soltar. Tengo que aprender a soltar. Son las 3 que vamos a hablar hoy. Su tiempo, sus deseos y su voluntad. Solo cuando él entregó las 3 cosas, Dios pudo entregarle a él el llamado más grande de su vida. Hoy quiero mostrarte este camino y vamos a hablar de 3 verdades, de cosas que tienes que entregarle a Dios. ¿Estás conmigo? Como siempre digo, Biblia en mano, aquí la tenemos y vamos a compartir y aprender lo que la Biblia tiene que enseñarnos. Número 1, Jesús, te entrego mi tiempo. Puedes hacer esa oración ahí donde estás. Señor Jesús, te entrego mi tiempo. Esta historia comienza en Lucas, capítulo 5, en un lago. Pedro era un pescador, esa era su vida, ese era su trabajo, su rutina, su seguridad. Él había estado pescando toda la noche, no había sacado nada, había estado trabajando incansablemente y ya estaba lavando las redes, terminando su día de trabajo. Cansado, frustrado y listo para irse a dormir. Pero ahí aparece este famoso Jesús. Se sube a su barca y le dice: lleva la barca hacia las aguas más profundas y echen allí las redes para pescar. Pedro en esto responde con honestidad, dice: maestro, pero toda la noche ya hemos estado pescando, trabajando y no hubo caso. Es otra forma de decir: ya lo intenté, estoy cansado, no doy más, esto no va a funcionar. Pero después agrega algo enorme. Ese fue el primer acto de entrega de Pedro, su tiempo. El tiempo que él tenía ya planeado para irse a descansar, el tiempo que ella tenía pensado irse a hacer sus cosas, él decide obedecer a Jesús y entregarle su tiempo. Y cuando él decide obedecer es cuando la historia nos cuenta que la red se llenó y la barca se llenaba de peces y hay un milagro de parte de Dios. Aquí viene lo importante: cuando Pedro ve el milagro, él no celebró el pescado, sino que cayó de rodillas ante Jesús y dijo: no temas. Y Jesús le dijo, y aquí viene lo importante: cuando Pedro vio el milagro, no celebró haber tenido pescados, cayó de rodillas ante Dios. Y ahí es cuando Jesús le dice: no temas, desde ahora será llamado pescador de hombres. Entonces Pedro hizo algo radical. El texto dice que llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, siguieron a Jesús. Dejándolo todo, las barcas, las redes, la pesca milagrosa que acababan de sacar, la mejor del año. Pedro decide dejarlo ahí mismo en la orilla porque entendió algo. Si Jesús es quien dice ser, entonces mi tiempo ya no es mío. Si Jesús dice quien dice ser, entonces tu tiempo ya no es tuyo. Y dedicas tiempo a lo que es importante para ti. Dedicas tiempo a lo que valoras. Por eso podemos pasarnos horas mirando el teléfono. Por eso podemos ver todas las series y películas en Netflix que queramos. O por eso podemos hacer el deporte que más nos gusta por horas. Y por eso quizás nos cuesta tanto tener intimidad con Dios. Dedicarle tiempo a la palabra, dedicarle tiempo a estar con Dios y escucharlo. ¿Por qué? Porque dedicamos tiempo a lo que valoramos. Y yo te invito a que visites tu corazón y puedas ver y discernir si estás dedicando tiempo a lo importante. Si las urgencias de la vida, si el trabajo, si la familia, si los estudios o cualquier cosa que esté pasando en tu vida ha tomado el lugar de Dios. Si has dedicado tiempo en cosas que no valen la pena para dejar a Dios de lado. O Dios es todo o Dios es nada. Como te leía al principio de esta frase, no puedes tener un poquito de Dios. O tienes todo de Él o no tienes nada. Así que te animo a que hagas esta oración conmigo esta mañana, esta tarde. Señor, te entrego mi tiempo. Señor, mi tiempo te pertenece. Mis días te pertenecen. Mis mañanas, mis noches, mis fines de semana. Mi tiempo te pertenece para servirte. Mi tiempo te pertenece para escucharte. Mi tiempo te pertenece para orar. Mi tiempo te pertenece, Señor. No es cantidad, es prioridad. Mira lo que dice el Salmo 5:3. Por la mañana, oh Señor, escuchas mi clamor. Por la mañana te presento mis ruegos y quedo a la espera de tu respuesta. Por la mañana, antes del trabajo, antes del estudio, antes del scroll del teléfono, lo primero. Y Jesús lo refuerza en Mateo 6:6. Dice: cuando ores, entra en tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre, que está en lo secreto.
y así tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Lo que haces con tu tiempo cuando nadie te ve es lo que Dios va a hacer cuando todos te vean. Vuelvo a repetir esta frase. Lo que haces con tu tiempo cuando nadie te ve es lo que Dios va a hacer contigo cuando todos te vean. El Dios que ve lo secreto te recompensará en público. La unción no se gana en el escenario, se gana en el cuarto de rodillas. La cercanía a Jesús no se gana en simplemente un servicio, se gana de rodillas en intimidad con Dios. Volviendo a la historia de Pedro, pasan ya 3 años. Pedro ya es un discípulo, ya dejó la barca, ya entregó su tiempo. Pero ahora viene una entrega más profunda y más dolorosa, que es en Mateo 16. Jesús reúne a sus discípulos, pasan ya 3 años. Pedro ya es discípulo, ya dejó la barca, ya entregó su tiempo en un lugar que se llama Cesarea de Filipo y les pregunta: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Ahí está cuando Pedro responde de la forma más hermosa que alguien podría responder: tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente, le dice. Y Jesús lo bendice, le dice: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, sobre esta roca yo edificaré mi iglesia. Es un momento cumbre para Pedro. Pedro está en su mejor momento espiritual. Acaba de recibir la revelación quizás más grande que ha recibido sobre su vida, la palabra profética más grande que ha recibido sobre su vida. Pero 2 versículos después, Jesús empieza a hablarles de algo distinto y le empieza a explicar que tiene que ir a Jerusalén, que va a sufrir, que va a ser crucificado y que al tercer día va a resucitar. ¿Y qué hace Pedro? De repente lo reprende a Jesús y Jesús le dice: de ninguna manera, Señor. ¿Y qué hace Pedro? Reprende a Jesús y le dice: de ninguna manera, Señor. Esto no sucederá. ¿Por qué? Porque Pedro ya tenía un plan para Jesús. Si ustedes ven el contexto, lo que quizás Pedro esperaba era un Mesías sin cruz, un Cristo victorioso que iba a reinar sobre el imperio romano. Pedro había imaginado, soñado, deseado un Mesías a su medida, a su forma y a lo que él se imaginaba que tenía que ser el Mesías. Y cuando Jesús le mostró el verdadero plan, ahí es cuando Pedro intenta corregirlo. Y ahí viene la respuesta de Jesús, que es brutal, y le dice: aléjate de mí, Satanás. Eres un tropiezo para mí, porque no piensas en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Justamente porque Pedro empezó a pensar de manera carnal. Así que Pedro pasa de ser la roca a ser llamado Satanás en 2 minutos. ¿Por qué tanta dureza? Porque Pedro estaba poniendo sus deseos por encima de los deseos de Dios. Y eso es exactamente lo que Satanás había intentado incluso en el desierto con Jesús. La pregunta que te hago en este momento: ¿le estás haciendo a Jesús lo mismo que hizo Pedro? ¿Estás poniendo tus deseos por sobre los deseos de Dios sobre tu vida? Porque quizás no estás soñando lo que Dios sueña contigo. Quizás estás esperando que el camino por el cual debes caminar sea distinto al que Dios sueña con tu vida. Pero le estás diciendo: Señor, te sigo, pero no por ahí. Señor, confío en ti, pero no me pidas eso. Señor, confío en que lo que tienes para mí es lo mejor, pero esto no lo quiero hacer. Soñar no es pecado, pero hay una pregunta que nos da miedo hacernos. ¿Esos sueños vienen de parte de Dios? ¿O son sueños míos disfrazados de fe? En Proverbios 19 dice: muchos son los planes en el corazón del hombre, pero al final prevalecen los designios del Señor. En Proverbios 16:9 dice: el corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. Así que tú puedes trazar, linear, hacer planes, pero al final quien dirige tus pasos será Él. Ahora, debes entregarle tus sueños a Dios. Debes entregarle tus deseos y las cosas que estás esperando. Debes desear los sueños de Dios. Es la única forma en la que realmente vas a encontrar la felicidad, en la que realmente te vas a encontrar completo, cuando te veas en Él. Cuando te veas en Jesús, es el único momento donde vas a encontrarte completo. Todas las cosas que estás buscando alrededor, en realidad solamente las encuentras en Jesús. Todos los deseos que tienes ya son completos en Jesús. Y solamente debes saber dónde buscar. Es momento de negarte a ti mismo. Es momento de negar tus propios sueños, de negar tus propios anhelos quizás egoístas. Como te digo, no siempre son malos, pero el que quiere seguir a Jesús debe negarse a sí mismo. O ajustar nuestros planes a los sueños de Dios, sino negarnos. No negociar, sino negarnos. Señor, te entrego mis deseos, te entrego mis sueños. Dice Jeremías 29:11,
yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Fíjate que dice que Él sabe los planes que tiene para ti. Los planes de Dios son de Dios y no son tuyos. Solamente debes aprender a escuchar y obedecer para poder seguir sus sueños y sus deseos. Y ahí viene la tercera verdad. Jesús, te entrego mis oídos y te entrego mi obediencia. Ya llegamos a la noche más oscura de Pedro, el famoso Getsemaní. En Lucas, el capítulo 22, es la noche antes de la cruz. Jesús está orando, sudando sangre, era un momento muy difícil para él. Y ahí es cuando Jesús vuelve a ver a sus discípulos y los encuentra dormidos. Simón Pedro, la roca de la iglesia, está dormido. Y le dice a sus discípulos, no pudieron mantenerse despiertos ni siquiera una hora. Y agrega una frase que para mí es muy importante y creo que para ti puede bendecirte, es: velen y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Y ahora llegamos a la tercera entrega, o la tercera verdad. Y es: Jesús, te entrego mis oídos y te entrego mi obediencia. Vemos la noche más oscura, Lucas, capítulo 22, el famoso Getsemaní. Jesús está orando, sudando sangre, velando, sabiendo que es la noche anterior a que Él sea prendido. Él le pide a sus discípulos que se queden velando al menos por la noche, se queden velando al menos una hora. Y cuando vuelve los encuentra dormidos. Y Pedro, la roca de la iglesia, está ahí, dormido. Jesús les dice, ¿no pudieron haber velado por lo menos una hora? Entonces, ¿te das cuenta del problema? Pedro estaba durmiendo cuando debía estar orando. Y él estaba peleando cuando debía obedecer. Vemos que pasan unos minutos y llega el amanecer y vienen a buscar a Jesús y Pedro le corta la oreja a uno de los oficiales, donde Jesús hace el milagro de volver a ponerle la oreja. Fíjate que cuando Pedro tenía que orar, estaba durmiendo. Y cuando él tendría que estar, fíjate que Pedro estaba durmiendo cuando debía estar orando. Y cuando debía obedecer, estaba peleando. Hizo lo opuesto en cada momento. Cuando tenía que hacer una cosa, hizo otra. Y Jesús, con una calma, le dice, guarda tu espada en tu funda. ¿Acaso no he de beber de la misma copa que mi padre me ha dado? Y toca la oreja del soldado y la sana. Mira qué importante lección. Pedro pensaba que estaba defendiendo a Jesús. En realidad estaba estorbando el plan de Dios. ¿Por qué? Porque tenía una instrucción de parte de Jesús y no obedeció. Cuando no oramos, terminamos peleando las batallas equivocadas, con las armas equivocadas en el momento equivocado. Es como que no puedes obedecer cuando no sabes qué es lo que Dios quiere. Y cuando empiezas a tomar manotazos de ahogado y hacer lo que tú crees correcto, es cuando empiezas a cometer errores y a fallar. Y ahí es cuando viene la frustración, cuando viene la desilusión en la vida. Porque no solamente tenemos que ser oidores de la palabra de Dios, sino hacedores. Escuchar sin obedecer es engañarte a ti mismo. Escuchar la palabra, escuchar la voz de Dios y no obedecer es pegarte una patada en tu mismo pie. Es engañarte a ti mismo. Porque Pedro había escuchado a Jesús anunciar la cruz docenas de veces, pero no obedeció cuando Jesús le dijo, vela y ora. Y cuando vino el momento de la verdad no estaba listo, porque no pudo ser obediente a lo que le había escuchado. Y aquí viene lo más triste de la historia de Pedro, es que apenas unas horas después, cuando él le prometió a Jesús infinita, y aquí viene la historia de Pedro cuando le promete a Jesús que él iba a estar para él, para lo que sea, termina solo unas horas después negándolo 3 veces. Jesús dijo, si me aman me obedecerán. A Jesús obedece sus mandamientos. El amor de Dios no se mide solamente con tiempo. El amor de Dios se mide en obediencia. ¿Estás dispuesto a escuchar la palabra de Dios y obedecerle? Así que Pedro esa noche perdió. Ya con esto termino. Falló en el tiempo, falló en los deseos, falló en la obediencia. Lloró amargamente, pero la historia no termina ahí. La historia contigo no termina ahí, si no has podido entregar esto a Dios. Juan, capítulo 21, dice que después de la resurrección, Pedro ya había vuelto a lo de siempre. Él estaba pescando en su trabajo que había hecho toda su vida antes de ser discípulo. Su vida había sido la misma la que vivió antes de Jesús. Como si Pedro volviese al punto de partida. Él volvió a comenzar. Antes de haber metido la pata tan feo, Pedro dice que aparece Jesús en la orilla y empieza a cocinar pescado
para los discípulos. Comen juntos y entonces Jesús se vuelve a Pedro, el mismo Pedro que lo negó 3 veces y le hace una pregunta. Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Señor, sabes que te quiero, responde. Apacienta mis corderos, le dice Jesús. Y así le pregunta 3 veces, las mismas veces que Pedro negó a Jesús. Son 3 preguntas, 3 negaciones restauradas. Una porque Jesús no quería reprocharle nada, quería restaurarle el corazón. Mira lo profundo de esto. Jesús no le preguntó a Pedro, Pedro, ¿me vas a entregar tu tiempo otra vez? ¿Vas a ser mi discípulo otra vez? ¿Me vas a entregar tus deseos? ¿Me vas a obedecer esta vez? Ya había pasado por todo eso. Jesús le pregunta a Pedro, ¿me amas? Porque es que te compartí son 3 áreas completas, pero lo que realmente Jesús quiere es tu corazón. Lo que Él quiere es tener tu todo. Al final todo se resume a tu corazón. Dios no te pide todo porque lo necesite, te pide todo porque quiere tu corazón libre de ídolos. Él quiere ser lo primero y lo único. Quiero que oremos, porque este es el poder de la entrega. Dios puede hacer mucho con lo poquito que puedas entregarle. Quizás tienes 5 panes y 2 peces. Quizás tienes un poquito de talento, un poquito de fuerza, un poquito de ganas. Pero lo que tengas para entregarle en las manos de Dios vale mucho. Al final del día, Jesús te pregunta, ¿me amas? Si lo amas, tienes que estar dispuesto a entregarle todo lo que Él te pida. Vamos a orar antes de terminar y si ahí donde estás, puedes cerrar tus ojos conmigo y orar. Señor, en este tiempo entregamos lo que nos cuesta entregarle. Señor, venimos ante ti para entregarte nuestras vidas, para entregarte nuestro corazón, lo que quizás está ahí escondido que nos cuesta entregarte. Quizás es una relación, quizás es un trabajo, quizás es mi tiempo, quizás es deseos que tengo que no te pertenecen. Señor, yo los dejo en el altar hoy. Los entrego porque sé que en tus manos valen más. Y dejo atrás mis sueños, mis planes, mis propósitos y mis deseos, Señor, para seguirte. Con mis oídos y mi obediencia. Te entrego mi tiempo, Jesús. Dame un corazón que arda. Dame rodillas que se doblen por ti, Señor. Deseo, Jesús, entregarte todo de mí para que el día que nos volvamos a encontrar me digas, buen siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Gracias, Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos en el próximo capítulo de No es casualidad. ¿Ok?